Pues buenos días, doctor. Buenos días. Su tiempo. Le agradecemos mucho que nos haya brindado esta ayuda y bueno, le pediría por favor si nos puede comentar un poco cuál era el clima, si había un clima anticlerical en la Ciudad de México en los años 20. El clima anticlerical estaba en el gobierno, no estaba especialmente en la Ciudad de México. La Ciudad de México a lo largo de la historia no ha sido, por ejemplo, como París, una ciudad levantisca y, digamos, era la sede principal del gobierno, del Estado, del gobierno laico, pero al mismo tiempo del gobierno eclesiástico, con el arzobispo de México siendo de hecho el primado como cabeza de la Iglesia mexicana. Por otro lado, y eso sí es una gran diferencia como una ciudad como París o como Madrid, tenía la Basílica de Guadalupe, es decir, el centro religioso del país. De tal manera que más allá de algunos pequeños grupos militantes políticos, revolucionarios o sindicalistas, algún gremio intelectual, profesores de primaria, algunos, porque la mayoría, en aquel entonces la mayoría de los maestros de primaria eran mujeres, y esas mujeres eran católicas, que en los años 30, a la hora de la educación socialista, va a ser un gran problema para la educación en México, porque cuando se les exigirá un compromiso, tienen que firmar que van a dar una educación, digamos, antirreligiosa, se niegan a hacerlo y renuncian. Y entonces de repente, digamos, se pierden miles de maestros. Pero me estoy anticipando, no contestando a su pregunta. Fuera de esa minoría rectora, dirigente políticamente, no podemos hablar de anticlericalismo en la Ciudad de México. Bueno, y en ese sentido, ¿usted diría que los episodios de violencia anticlerical o violencia antirreligiosa se producían desde estas minorías? Desde luego, desde luego. Unos años, no recuerdo la fecha exacta, pero pocos años, antes de que realmente empiece el conflicto religioso, empieza en 1925, con el intento de creación de una iglesia cismática, la católica apostólica mexicana. Pero en 22 o 23 hay un atentado a la bomba en la Basílica de Guadalupe, que por suerte para los devotos guadalupanos, curiosamente, aunque la bomba estuvo en el mero altar donde estaba en aquel entonces, en la vieja basílica, porque no tiene nada que ver con la nueva, al cuadro histórico de la Guadalupe no le pasó nada. Y sin embargo, los candelabros de bronce que estaban sobre el altar quedaron totalmente torcidos. Entonces los católicos guadalupanos dijeron, milagro, la Virgen se salvó. Antes del intento de iglesia cismática, es el único evento anticlerical en la Ciudad de México, más que anticlerical, antirreligioso. Y su autor era de fuera de la Ciudad de México, ¿no? Un joven militante revolucionario. Luciano, ¿no? Luciano Pérez, me parece. Sí. Y en ese sentido, ¿usted cree que ese bombazo pudo definir lo que vendría en los siguientes 5 años? No, porque, digamos, en la vida cotidiana no pasaba nada. Esos años de la presidencia de Álvaro Obregón fueron años agitados, pero el único verdadero conflicto y grave fue la rebelión de la Huertista, que es un asunto entre revolucionarios e incluso entre sonorenses, y con participación del ejército, pero sin participación popular. En cambio,
esos 4 años de la presidencia de Álvaro Obregón, que fueron muy constructivos, permitieron a los jóvenes católicos militantes una libertad total. Digamos, se peleaban, pero más bien a gritos o en la prensa o en mitines, pero es el apogeo del sindicalismo católico en ese momento, que incluso eso explica el intento de iglesia cismática. Fue la CROM, es decir, la gran central sindical gobernista de Luis N. Morones, que estaba sufriendo de un doble reto, un sindicalismo de izquierda, rojinegro, digamos, y un sindicalismo no de derecha, pero un sindicalismo católico, que catalogan como derecha. Yo puedo discutir si el cristianismo social es de derecha o no es de derecha, pero sí, la CROM estaba en medio, atrapado entre dos peligrosos competidores. Y con el apoyo del Estado, represión y de manera más astuta el ataque contra la Iglesia, que resultó finalmente no contraproducente porque sí se liquidó el sindicalismo católico, pero contraproducente porque el daño colateral fue el conflicto religioso, la suspensión de los cultos, la lucha armada y digamos, un conflicto que empieza en 25 y termina en 38, 15 años terribles para México. Y bueno, en ese sentido usted mencionaba dos palabras muy interesantes que nos gustaría si nos podría dar como las diferencias entre antirreligioso y anticlerical. ¿Usted cómo definiría esas diferencias? Es una muy buena pregunta porque el anticlericalismo es un fenómeno católico, ¿no? Muy antiguo, empieza en la Edad Media. En el mundo protestante no existe. Y yo tengo una hipótesis, no existe por una razón muy sencilla. Uno, las iglesias protestantes, esencialmente las luteranas, fueron y hasta hoy en día en algunos países siguen siendo iglesias de Estado. Por ejemplo, en Suecia, Noruega, Dinamarca, creo. Dinamarca no estoy seguro. Pero son iglesias de Estado, que no tienen conflicto con el Estado. Es como la Iglesia Católica de antiguo régimen, que era una iglesia de Estado. Y el segundo punto es que los pastores son hombres casados. El anticlericalismo del mundo católico empieza desde la Edad Media. Georges Duby tiene un libro espléndido que se llama, bueno, en francés es le chevalier, le prêtre et la femme. O sea, el caballero, el sacerdote y la mujer. Y dice que en el mundo católico hay un pleito entre el caballero y el sacerdote por la relación especial con la mujer. El caballero tiene la relación sexual de esposo o de amante, de lo que sea, y de padre, y se siente amenazado por el prestigio del sacerdote, que en algunos casos llega a tener relaciones que no debería tener con la mujer, pero que si no la tiene un ascendiente espiritual, pero psicológico. Y cuando yo leí el libro de Duby, me quedé fascinado, porque dice, el gran problema es la confesión. El hombre está muy preocupado porque en confesión, ¿qué va a decir la mujer de sus actividades sexuales con el esposo? Y yo había entrevistado a un viejo general revolucionario, muy amable, don Cristóbal Rodríguez. En aquel entonces los militares eran pobres. Él vivía en Contreras, creo que tenía una pensión de 500 pesos al mes. Estaba muerto de frío, tenía su viejo abrigo militar. Y le pregunto,
había cuadros de monjitas. El señor había sido el encargado, ¿cómo decirlo? En la Unión Soviética sería agitprop, de la propaganda anticlerical en el seno del ejército. Él publicaba una revista que se llamaba El Legionario y que era una revista anticlerical. Entonces yo le pregunté, ¿y esas monjas? Dijo, no, pues eran mis hermanas. Entonces usted tiene el general revolucionario anticlerical y sus dos hermanas monjitas, que quería mucho. Me dijo, no, las quiero mucho. Y en uno de sus libros, me regaló sus libros, y en uno de sus libros denuncia a la confesión. Dice, con ese instrumento, por eso él decía, hay que quemar los confesionarios, ¿no? Que eso se hizo en 1914, cuando, no me acuerdo cuál general revolucionario entró en Monterrey, mandó sacar los confesionarios de todos los templos. ¿Antonio Villarreal? Sí, Villarreal, una buena persona, por cierto, que más adelante defenderá la libertad religiosa, pero en ese momento manda a quemar los confesionarios. Pero ¿qué escribe el general don Cristóbal? Dice, es que con el arma de la confesión, el cura quiere hacer de nosotros otros tantos castos José. Y entonces le pregunté, no, pues María le puso los cuernos a José, no se embarazó de José. Entonces, es un anticlericalismo que no es, digamos, contra la religión. Muchos masones mexicanos, yo creo que la mayoría de los, creo, porque no, imposible hacer sondeos post-mortem, eran teístas, no eran materialistas de Dios no existe, después de la muerte no hay nada. No, es una masonería pues espiritualista, ¿no? Entonces, el anticlericalismo sería algo así como estar en contra de los ministros o del ministerio. Y luego, en el caso mexicano, pero que es un caso general, otra vez, del mundo católico occidental, España, Francia. Acuérdense del episodio a fines del siglo XVIII, las monarquías de los reyes católicos de Portugal, España, Francia, obligan al Papa a liquidar la Compañía de Jesús. Bueno, seguramente en este libro lo ha de contar el autor. Pero cuando han liquidado la Compañía de Jesús, el ministro español, no me acuerdo su nombre, escribe al secretario de Relaciones francés, un gran ministro, Choiseul, le escribe, hemos muerto al hijo, que es la Compañía de Jesús, y ya no nos queda más que hacer otro tanto con su madre, nuestra Santa Iglesia Romana, 1700 y tanto. Y justo antes de la Revolución Francesa hubo discusiones muy serias entre esos monarcas o sus ministros, porque por ejemplo en Francia el rey Luis XVI era un hombre muy católico que no compartía esas ideas. Pero con el emperador de Austria, José II, que es un monarca de la Ilustración, con reformas admirables, por ejemplo, limita el impacto de la servidumbre campesina en su imperio, emancipa a los judíos, les da la igualdad antes que la Revolución, antes que Francia, antes que la Revolución Francesa y Napoleón. Pues en ese momento José II y los otros están pensando muy seriamente en abolir el papado. Hay que poner fin a ese poder supranacional que en la Edad Media tuvo pretensiones de soberanía sobre los monarcas y
tener únicamente iglesias nacionales. No se toca al dogma ni a la práctica religiosa, pero iglesias nacionales. No necesitamos el Papa. Viene la Revolución Francesa y entonces se asustan y dicen, no, la iglesia, dejan de atacar la iglesia porque la conciben, dice, puede ser un guardián del orden establecido. Nosotros quisimos reformar, hicimos reformas, pero revolución no. Y eso explica por qué después de la Revolución Francesa se restablece, por ejemplo, la Compañía de Jesús. Es un símbolo muy fuerte, el restablecimiento de la Compañía de Jesús. Entonces, esa dimensión de anticlericalismo es política. Y es el problema del joven Estado mexicano, tanto a la hora de la independencia como a la hora de la revolución. El Estado es demasiado joven, es demasiado débil, se está construyendo y tiene enfrente una iglesia milenaria que está establecida, no en el sentido jurídico de la palabra, pero que está profundamente anclada. Tan es así que, por ejemplo, el Estado civil, la educación, la salud, los hospitales, todo depende de la iglesia, ¿no? Entonces, en este caso es una rivalidad política que no implica una posición metafísica sobre la existencia de Dios. Es un poco lo que menciona, creo que en su tomo 2 de La Cristiada, ¿no? Que esta idea de, sí, que el Estado quiere subyugar a la iglesia y la iglesia no lo permite, ¿no? Y como lo menciona en su Cristiada, es más bien es la iglesia la que quiere mantener separada el Estado de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia es la que no quiere conjuntarse con el Estado o que no quiere un patronato, ¿no? Claro, es que, bueno, el patronato que nace en Europa a finales de la Edad Media, en el momento del Renacimiento, fue precisamente una reacción, primero defensiva, después ofensiva de los monarcas contra el Papa, contra esa pretensión de, creo que fue Inocencio III, de decir el Papa es superior a cualquier emperador, a cualquier rey, e incluso puede liberar a los sujetos del emperador de su obediencia si el Papa estima que... Y ocurrió en la historia, en por lo menos 2 ocasiones, cuando al rey de Inglaterra, Juan, que recibió el apodo de Juan sin tierra, precisamente porque el Papa le quitó su autoridad, lo que obligó al rey a aceptar la famosa Gran Carta, que es la fundación de política de, podríamos decir, el camino inglés hacia la democracia. Y luego está la famosa también excomunión del emperador, que tiene que ir a pedir perdón al Papa, es la famosa entrevista de Canosa. Entonces el patronato es precisamente la revancha. A un papado debilitado, primero el rey de Francia, después el de España, le sonsaca el patronato, que significa pues la autoridad del monarca sobre el funcionamiento de la iglesia en el seno de su reino, al grado de que, por ejemplo, puede prohibir la entrada de encíclicas papales o decretos o cualquier que no le convenga, sin dejar de ser católico. Entonces, eso, digamos, puede ser la posición más extrema de anticlericalismo católico, político. Don Daniel Cosío Villegas, en su hermoso librito sobre la Constitución de 1850, el enfrentamiento con la Iglesia se debe precisamente a lo que acabo de mencionar. Un estadio demasiado joven y seguro de sí mismo, que se siente débil,
frente a una iglesia omnipresente. Y entonces siente la necesidad de atacar a esa iglesia. Siendo todos los padres constitucionalistas, empezando por Gómez Farías, profundamente cristianos. Sí. O el doctor Mora incluso. El doctor Mora, eso no es el problema. Con igual usted lo sabe mejor que yo, estoy un poco ya retrasado en cuestión de historia mexicana. No sé si se elucidó finalmente la cuestión de saber si Mora en Inglaterra al final se volvió protestante o no. Si se volvió protestante, pues sería una manera muy interesante de manifestar que el problema no es un problema metafísico, sigue siendo cristiano, pero es un problema casi técnico de cómo debe estar la iglesia. Muy bien. Y bueno, hace unos minutos usted, doctor, nos hablaba sobre esta juventud militante. ¿Nos podría explicar un poco más sobre la militancia católica en la Ciudad de México en esta década de los años 20? Sí, precisamente después de la gran crisis revolucionario anticlerical que va de 1914 hasta la Constitución de 1917, y por cierto hay que mencionar que Carranza no estaba de acuerdo con lo radical de los artículos de combate que fueron elaborados y dictados por gente como Mújica, por ejemplo, y Carranza en sus últimos años, antes de ser derrocado y asesinado, pensaba reformar esos artículos, ¿no? Más adelante Obregón también, incluso Obregón quería establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, que es un episodio que valdría la pena publicitar. Está documentado, es un hecho, no se puede negar, pero bueno, para decir que el conflicto religioso no era inevitable. Siempre tenemos que escapar a la ilusión de fatalidad a posteriori, porque cuando volteamos, pasó eso. Y si pasó, es que tenía que pasar. Y no podía ser de otra manera. Yo siempre insisto, sí, podía ser de otra manera, tanto es así que esto y el otro. Bueno, pero a partir, insisto, 1920, 1925, hasta el terrible error que Obregón señaló inmediatamente a Calles. Hay una carta larguísima donde le dice Plutarco: no debes seguir en esa cosa, nos están llevando a un pantano donde nos vamos a hundir todos. La profecía de Obregón es fabulosa, condenando el intento de iglesia cismática. Pero entonces, entre 20 y 25 hay una libertad absoluta. Y es cuando la Iglesia de México importa un modelo europeo, que es la acción católica. Eso es, digamos, fruto de las encíclicas sociales, de la Rerum Novarum, el nacimiento de la doctrina social de la Iglesia, y el famoso lema de León XIII, que hay que establecer todo en Cristo. Entonces, la acción católica pretende cubrir, es interesante, es un análisis social. En Europa ya había una acción católica de los adultos, de los obreros, una acción católica de los intelectuales, pero hay acción católica de la juventud femenina y de la juventud masculina. En aquel entonces se separa, evidentemente. Y en México la famosa, digo famosa porque tuvo un papel importante en el conflicto religioso, la famosa ACJM, Acción Católica de la Juventud Mexicana o de los Jóvenes Mexicanos, pues prendió como fuego en el pajar. Y curiosamente, no solamente en las ciudades,
Y curiosamente, no solamente en el medio estudiantil. Usted me pregunta en la Ciudad de México. En la Ciudad de México sí es el medio estudiantil. Pero, por ejemplo, me encontré en Valparaíso, Zacatecas, gente de la CJM que son campesinos. Son hombres de 25 años, incluso ya casados. Aurelio Acevedo, que va a ser líder de la rebelión, de la cristiada en Jalisco, y que va a seguir en la lucha hasta 1938. Aurelio Acevedo pues era militante de la CJM. Entonces la CJM lanzó una red nacional, pero en la Ciudad de México sí son esencialmente estudiantes o jóvenes profesionistas que acaban de terminar los estudios. Y son los que se fueron a la Jusco. Ahí está el buen testimonio apenas novelado de Entre las patas de los caballos, que es un libro, digamos, muy, muy meritorio, muy interesante, y tienen un papel también fundamental en la creación y en el funcionamiento de la Liga, la famosa Liga Nacional de Defensa Religiosa, con excepción de algunos adultos, como el que le decían el viejito, porque creo que tenía 60 años, yo que tengo 84, ahora me parece joven, don Rafael Cenicero y Villarreal, militante católico de Zacatecas, incluso electo, con responsabilidades políticas, y el joven diputado de Jalisco por Guadalajara, Miguel Palomares Vizcarra, totalmente de la doctrina social de la Iglesia, que tenía proyectos de leyes, de reformas muy interesantes, con incidencia económica y social, como por ejemplo el concepto de ingreso familiar, ¿no? No por cabeza, no por individuo, sino por familia. Pero con excepción de esos dos o de algunos otros, la presencia de la CJM en el equipo dirigente de la Liga es impresionante. Eso explica también, o sea, del lado positivo usted puede decir el dinamismo. Del lado negativo, una impreparación, una falta de realismo. Cuando la Liga, por ejemplo, se entera de que a partir de septiembre hay levantamientos por aquí, por allá, espontáneos, de católicos, de campesinos, en Oaxaca, en Durango, en Jalisco, en Pénjamo, Guanajuato. Entonces dicen, bueno, el pueblo mexicano está dispuesto a levantarse en armas, y convoca al levantamiento general 1 de enero de 27. Sin armas, sin dinero, sin organización. Y por desgracia en muchas partes les hicieron caso, se levantaron en masa y hubo masacre en masa. Y después de esto, pasan 3-4 meses después de ese fracaso terrible de enero de 27, y entonces la gente ya, como decía Lenin, cuando se cruza la delgada línea de la sangre no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, es mi concepto de la CJM y de la Liga crítico. Puedo admirar desde luego su convicción, pero fueron muy irresponsables. Y don Moisés González Navarro, del Colegio de México, de la misma generación que Luis González, y yo traté con él y lo respeto mucho. Pero él durante muchos años estaba muy molesto conmigo, enojado conmigo. En algún escrito, sin mencionarme, dice, ese francés que no quería a la Liga. No es asunto de querer o no querer. Lo que pasa es que cuando yo estaba redactando mi tesis de la Cristiada, estoy hablando de 1970, 71, en ese momento, para que vea usted que la historia inmediata puede influir, la reflexión del historiador. En ese momento estalla una terrible guerra civil en lo que era Pakistán. El Pakistán de aquel entonces no es el de ahora, sino que era Pakistán y Bangladesh. Pero decían Pakistán occidental, Pakistán oriental. Dictadura militar,
casi siempre en Pakistán, y hay una rebelión o movimientos, hay movimientos de protestas sindicales, cívicos en Bengala, Y existía, se llama la Liga, existía un movimiento que se llama la Liga Awami, con W. Y viendo esa agitación, la Liga Awami llama al levantamiento general, sin ninguna preparación, La dictadura manda un general famoso, Tika Khan, en Pakistán casi todos los generales tienen el título de Khan, y Tika Khan se ganó el apellido de el carnicero de Bengala. Se salvaron los bengalí porque la India en ese momento interviene. Como potencia militar, liquida al ejército de Tika Khan y se proclama la independencia de Bengala. Perdonando la digresión, yo estaba redactando lo de la Liga. En ese momento, y yo digo, ay, es lo que hizo la Liga, como la Liga Awami, ¿sí? A ver, bueno, no hubo India en ese momento para intervenir, hubiera sido Estados Unidos, pero a Estados Unidos no le interesaba. Ya, termino con esa digresión. ¿Y usted en qué momento piensa, bueno, ya mencionó a Lenin, ¿no? Pero usted, ¿en qué momento concreto puede pensar que esta militancia se torna en subversiva, en violenta? ¿Usted dónde cree que está como el cerillo o el fuego que enciende a esta juventud? El cerillo es la consecuencia inmediata de la suspensión del culto. Se suspende el culto y otra vez es cuando uno ve que la historia pudo haber sido diferente. Se suspende el culto. Público. La precisión es importantísima, porque el clero suspende el culto público. Por cierto, en mi último libro de hace 2-3 años, que se llama Si se pueden llamar arreglos, ahí cuento cómo en realidad la responsabilidad de suspender el culto es romana. La mayoría de los obispos mexicanos no estaban a favor, le tenían mucho miedo a las consecuencias. Decía, la fe de nuestro pueblo puede ser incontrolable, pero en Roma un pequeño grupo de 2-3 obispos mexicanos y los jesuitas mexicanos, que eran muy radicales, muy metidos en la doctrina social de la Iglesia, pero muy en contra del gobierno revolucionario, le dijeron al Papa, si no hacemos nada en ese momento, va a pasar lo que en la Revolución Francesa. Entonces el Papa dijo, ok, se suspende el culto. Bueno, se suspende el culto público y la Iglesia piensa que va a poder administrar los sacramentos, celebrar misa en casas particulares. Y el gobierno dice, eso no. Eso lo haces adentro de los templos, no afuera. Bueno, en la noche del 31 se celebra la última misa, se apaga las lucecitas rojas de la presencia de las hostias consagradas y se retira el clero. Y entonces el gobierno dice, los templos son bienes de la nación. El inquilino, a quien no le cobrábamos, el inquilino se retira. Yo tengo que hacer el inventario. Uno, para que no haya robos, y luego, el día que regrese el inquilino, no me vaya a reclamar que desaparecieron los cuadros o los muebles. Y entonces, para hacer el inventario, se manda notario a poner los sellos, ¿no? Como ahora, suspensión de obras. Y por eso hasta la fecha hay gente que dice, y es un error, el gobierno cerró los templos. Sí, los cerró, pero la idea era cerrarlos brevemente, y de hecho en muchas partes de la República fue así. Después del inventario se quedaron abiertos los templos
y no había sacerdotes, no había misa, pero los ocupaban los fieles e incluso celebraban lo que se llaman misas blancas. Es decir, toda la misa, pero no había consagración y no había comunión. Pero todas las oraciones, lectura de la epístola, del Evangelio y el Padre Nuestro, bueno. Pero cuando se intenta hacer los inventarios, se encuentra que el notario llega y el templo está lleno de gente, que no lo dejan entrar. Entonces, regresa y dice, no pudo hacer el inventario. Mandan el ejército. Y corre la sangre. En la Ciudad de México, en Guadalajara, en Tepic, en Oaxaca. Y es cuando mucha gente toma la decisión de levantarse en armas. No hay otra posibilidad. La lucha cívica desde febrero de 25 hasta septiembre de 26 no sirvió de nada. Empiezan los primeros levantamientos y ese es cuando a los de la Liga, a los jóvenes de la Liga, se les ocurre que se puede levantar en armas. Y eso está documentado porque consultan el episcopado, porque le piden su apoyo. Eso está en mi libro. Consultan el episcopado para que le apoye en la lucha armada. Entonces, en esa secuencia cronológica se ve claramente que la decisión mental se toma después de la primera sangre. ¿Por qué dije que la historia pudo haber sido diferente? En Francia, en 1905, se armó un conflicto exactamente de la misma manera. El gobierno republicano del momento, que era anticlerical, decide poner fin al concordato que existía desde Napoleón y que hacía de la Iglesia Católica una iglesia privilegiada, funcionarios del gobierno, igual, por cierto, que los protestantes y los judíos. Todos eran funcionarios del gobierno, recibían su sueldo. Bien, deciden poner fin a eso, separación de la Iglesia y del Estado. Y los católicos, la Iglesia no está de acuerdo. En Roma, un Papa León XIII yo creo que lo hubiera aceptado, pero Pío X no tenía esa mentalidad. Consideraban que era una agresión y se ordenan los inventarios, ¿no? Fue un gobierno bastante anticlerical, porque expulsa todas las órdenes religiosas, masculinas, femeninas. Muchos llegaron a México, por cierto, entre los cuales un sacerdote, Félix Rougier, que con una mujer de la aristocracia de San Luis Potosí, ¿cómo se llamaba? Concha Armida. Cabrera. Armida, creo. Concepción Armida Cabrera. Bueno, me alejo del tema. Inventarios. En Bretaña, en el País Vasco, creo que en la Cataluña francesa, en Provenza, hay zafarranchos. La gente es lo mismo. No en las ciudades, en los pueblos. En los pueblos. Campesinos que no permiten que entre los representantes de un gobierno anticlerical al templo. Hay en toda Francia una docena de muertos. No es mucho, pero ya es algo. El secretario de Gobernación, que era el más anticlerical de todos, un comecura, Georges Clemenceau, que después fue un gran presidente, héroe nacional, patriota y todo. Clemenceau manda un telegrama a todos los prefectos. Unos candelabros no valen la sangre de un solo ciudadano francés. Se suspenden los inventarios. Terminó la crisis. O pasó a otro campo de lucha cívica, que los abogados, que que el otro, pero no hubo guerra civil. Si en ese momento en México, en lugar de tener a Adalberto Tejeda en la Secretaría de Gobernación, hay uno cuyo nombre se me olvidó, un sonorense que había... Valenzuela. Si en ese momento hay Valenzuela, pero Valenzuela precisamente renunció porque no estaba de acuerdo con, igual que Obregón,
con ese acelerada desliz al desastre, al enfrentamiento. Y por cierto, Obregón, hasta su muerte, intentó 3 o 4 veces, de manera constante, fue el go-between, el señor de buenos oficios, buscando hasta amigo obispo de Estados Unidos, amigo de él, para resolver, poner fin a lo que ya era la guerra de los cristeros. Y hay una famosa, hay testimonio de cristeros que encuentran a Obregón en el Bajío, no me acuerdo si en León o Celaya o Salvatierra, y donde Obregón les dice: aguántese muchachos, aguántese, duren un tiempo en el cerro, en cuanto yo llego a la presidencia, eso termina. Y nadie puede dudar ni de la fe revolucionaria de Obregón, ni de su anticlericalismo personal. Pero don Daniel Cosío Villegas decía que era uno de los más admirables políticos de la Revolución Mexicana. ¿Se puede hablar de una cristiada en la ciudad, por lo menos en la Ciudad de México? Las ciudades apoyaron al movimiento armado, casi todas las ciudades. En algunas partes, por ejemplo, en Jalisco, la fuerza del movimiento era tal que pues en la noche los cristeros entraban en la ciudad de Guadalajara y el gobierno se encerraba en sus fortines, se sentía sitiado, ¿no? Pero las ciudades mismas podían dar apoyo, y la Ciudad de México, por ejemplo, daba apoyo en la medida en que recibían heridos, atendían heridos, recibían mensajeros, escondían mensajeros, y quizá el fenómeno más espectacular es la cooperación que los obreros de la fábrica de armamentos de la Ciudad de México prestaron al movimiento. Sacaban de manera clandestina X cantidad de parque, y ese parque llegaba a casas particulares donde llegaban mujeres de toda la República que eran militantes de las famosas brigadas femeninas Santa Juana de Arco, con organización militar, que llegaron a tener 25,000 mujeres de manera permanente. Tenían que ser solteras o viudas para que sus familias no pudiesen, digamos, ser víctimas de chantaje o de secuestro. Y esas mujeres, durante los 3 años de la guerra, estuvieron viajando constantemente y llevando parque hasta Oaxaca, hasta Durango, Guadalajara, Colima. Entonces ahí tiene usted toda una red de complicidades que no implica lucha armada. No hay guerrilla urbana, no hay atentados, el único atentado que hay es el asesinato de Obregón, que fue una iniciativa personal, ciertamente de un militante católico y católico convencido, José de León Toral, que por cierto más adelante un hermano de él será general del ejército mexicano. Pero como le digo, las ciudades vivieron el conflicto religioso a su manera propia, con resistencia cívica, con intensa vida religiosa, clandestina o no clandestina. Por ejemplo, el gobierno jamás se le ocurrió limitar el acceso a la Basílica de Guadalupe. Y durante toda la guerra la Basílica fue llena y visitada. Y por cierto, hay un dato poco conocido. Cuando empieza el conflicto en 25 con la creación de la iglesia cismática, en la basílica, los administradores de la basílica se acuerdan del atentado
del bombazo anterior. Y deciden mandar a hacer una copia perfecta del icono de la Virgen. Digo icono porque David Braden, en su gran libro sobre la Virgen de Guadalupe, dice es un icono. Icono en el sentido ortodoxo de la Iglesia Oriental, de que se reproduce tal cual, no se cambia absolutamente nada y tiene una difusión universal. Bueno, entonces mandan a hacer una reproducción perfecta del icono, todo eso en el mayor secreto. Se cambia el original por la copia y el original se quedó no sé cuántos años bajo la responsabilidad de una familia muy católica, de toda la confianza de la Iglesia mexicana. Digamos, eso es de manera simbólica la participación de la Ciudad de México al conflicto religioso. Muy bien. Ya para ir finalizando, ya solo 2 preguntas más. Bueno, usted, ¿cómo sobre las fuentes de la guerra cristera? ¿Cómo se allegó a ellas? ¿Qué cosa usted cree que podría faltar por investigarse en esas fuentes? ¿O usted ya cree que está todo investigado? Bueno, hoy lo que pasa es que en mi época, las fuentes oficiales de la Iglesia, tanto en México como en Roma, y del gobierno, tanto los archivos presidenciales como el archivo de la Secretaría de la Defensa, todo eso estaba cerrado. Yo tuve acceso a los archivos diplomáticos franceses, españoles, norteamericanos y al archivo de la Liga de don Miguel Palomar y Vizcarra, que cuando llegué a México felizmente todavía vivía a sus 90 y tantos años y tenía toda su cabeza, y fue el que me puso en contacto con Aurelio Acevedo, contacto milagroso, porque él me decía, no le va a poder decir nada interesante. Es un gran tipo, fue un gran cristero, pero es un ranchero ignorante. Y don Aurelio no era para nada ignorante, sí era ranchero, para nada ignorante, y él me abrió sus archivos, que eran los archivos militares y de la vida cotidiana, en la zona que ellos ocuparon, zona liberada durante 3 años, donde estaban las escuelas, la justicia, los impuestos que cobraban los cristeros y todo eso. Y lo más importante es que él me presentó a los cristeros en la reunión anual de Silao antes de subir al cubilete en el Domingo de Cristo Rey. Y eso explica que la gente haya recibido y haya aceptado hablar, porque en aquel entonces la gente no hablaba, era todavía había un sentimiento de peligro, y a recibir un joven francés de 24 años, un extranjero, un francés, además yo andaba de huaraches y pelo largo, no, gracias a Aurelio Acevedo me recibieron. Pero hoy en día todos los archivos están abiertos. Y el archivo del Arzobispado de México, por ejemplo, es fabuloso. Y yo lo trabajé y por eso pude publicar tanto los católicos de Estados Unidos y el conflicto religioso, porque ahí está toda la correspondencia con ellos. Los archivos de los caballeros de Colón en los Estados Unidos están abiertos. En un sabático que pasamos varios meses, mi esposa y yo, en Colima, en Oaxaca, el archivo del Arzobispado de Oaxaca, abierto, perfectamente organizado, me permitió escribir que no es la contrapartida de la cristiada, pero es en la cristiada yo estudio solamente el conflicto armado. Pero la lucha cívica de los estados donde no hubo cristiada era como la cara escondida de la luna.
y publicó un pequeño libro que se llama El conflicto religioso en Oaxaca, y donde se ve que en Oaxaca en 26-29 no hubo cristeros, porque hubo un gobernador caísta muy inteligente, caísta, muy inteligente, que dijo, como en tiempo de la colonia, cumplo, pero no obedezco, pero no cumplo. Y es lo que hizo, negociando con la autoridad eclesiástica local, incluso en presencia del general jefe de operaciones militares, que dijo, si aquí no hay levantamiento, aquí no hay persecución, pero yo no quiero guerra, pero controlen usted a su gente. Y en los 30, con otro gobierno, que sí hubo persecución religiosa, y entonces sí, en Oaxaca hubo cristeros. Entonces, y luego está el archivo de la Secretaría de Defensa, está abierta, está todo el archivo Calles Torreblanca, que es mucho más que eso, porque, por ejemplo, ahí está el archivo privado del general Amaro. Y Roma que fue todavía, creo que fue en 2020, cuando se abrieron totalmente los archivos vaticanos, no solamente para México, sino para el mundo entero. Por ejemplo, todo el problema de la Alemania nazi, la Shoah, el exterminio durante la Segunda Guerra Mundial y la actitud de las diversas iglesias frente a ese problema, todo eso está abierto. Y por eso jóvenes historiadores mexicanos o no mexicanos, mexicano Yves Solís, que está en la Ibero, el italiano Paolo Balbo, han podido aportar cosas muy novedosas, muy nuevas. No digo que eso cambie totalmente, pero sí enriquece mucho. Y en todos los archivos que acabo de mencionar, digamos, son archivos inmensos. Falta mucho todavía por trabajar. Y insistir en la parte en todas las regiones de México, las cristiadas son muy diferentes. No es lo mismo en Colima que en Durango, aunque haya en ambos casos una alta participación, pero no es la misma sociedad, no es la misma cultura. Jalisco es algo, Yucatán es otra cosa, Chiapas es otra cosa. Y luego se puede estudiar casos personales de, por ejemplo, los obispos, la conducta de los obispos, de cada uno cómo maneja su cosa. El obispo de Veracruz, de Jalapa, no me acuerdo si es beato o santo, si ya lo canonizaron, don Rafael, o en cuestión de sociología religiosa, entender por qué la ciudad de Cotija, en Michoacán, en un momento dado yo creo que había 5 o 6 obispos en vida, todos oriundos de Cotija, por ejemplo, don Rafael. Es decir, todavía se puede hacer muchos estudios. Bueno, la siguiente pregunta es, doctor, ¿cómo observa la cristiada a 100 años y cómo observa su cristiada casi 55 años después, 55, 54 años? Bueno, yo digamos, por las circunstancias, no por voluntad propia, pero no he podido dejar totalmente el tema, como le mencioné, por ejemplo, el conflicto religioso en Oaxaca o en Colima, y el libro Si se pueden llamar arreglos, crónica del conflicto religioso entre 1928 y 1938. Así que he corregido errores. Por ejemplo, yo en mi libro de la cristiada repetía lo que me habían dicho, que el general Gorostieta, que fue un brillantísimo jefe militar
en Jalisco, después de haber sido un general federal, el más joven general divisionario en 1913-14. Y yo decía que venía de una familia liberal, que era personalmente agnóstico, posiblemente masón, y que se convirtió al contacto de los cristeros, de la piedad, de la fe popular mexicana. Es una historia muy bonita, es una historia clerical sobre el modelo de la conversión de Pablo, el camino de Damasco, ¿no? Saúl, perseguidor de la iglesia, ¡pum! Cristo se le aparece, se transforma en Pablo y es casi el fundador de la Iglesia Católica. Pero un día me encontré una hija del general Gorostieta que me demostró, prestándome toda la correspondencia, las cartas de Gorostieta, joven, estudiante militar, luego militar, cartas con sus padres, y luego durante la cristiada sus cartas a su esposa, y donde tuve que reconocer que efectivamente era un católico cabal por los cuatro costados, católico típicamente mexicano. Eso. Y lo otro, ahora que llegamos a la celebración del centenario, la semana próxima, el miércoles, tengo que participar a la Conferencia Episcopal Mexicana por invitación del episcopado para hablar precisamente de qué podemos decir de la cristiada a 100 años de distancia. Y entonces me toca explicar que no solamente hay que recordar, y que hay que recordar para no repetir errores, pero que la conmemoración debe hacerse en un sentido, digamos, generoso. Yo creo que la palabra pacificación o reconciliación es exagerada, porque creo que hoy en día no hay ningún conflicto, pero sí pacificación de las memorias en el sentido de que nadie pueda utilizar esa historia para crear conflictos. Es decir, en ese momento yo creo que entre el gobierno y la iglesia no hay problema. Podría haber problemas si algunos militantes católicos de tipo integristas o algunos obispos que simpaticen con ese tipo de cristianismo que ha sido totalmente rebasado por el Concilio de Vaticano II, no interpreten el grito de Viva Cristo Rey en el sentido de Viva la Cruzada y Viva la Guerra, sino recordando precisamente el decreto del Papa Pío XI, que es de 1925, justo en el mismo año del cisma de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, donde proclama la realeza de Cristo, es decir, Cristo Rey, pero Cristo Rey, príncipe de la paz. Y eso debe ser el mensaje a la hora de la conmemoración, si no, mejor no conmemorar. Abrir rencores, heridas, siempre me queda en memoria el famoso discurso de Paul Valéry a unos estudiantes, de colegio de Francia, un discurso de 1936 o 37, donde dice que la historia, en realidad él pensaba en la memoria histórica, es el producto más peligroso del intelecto, de la química del intelecto, porque vuelves las naciones rencorosas, vengativas, amargas, les quita el sueño, reabre viejas heridas. Pues Valéry tiene toda la razón, existe ese peligro.
Pues creo que le agradezco muchísimo por su tiempo. Me gustó mucho su última respuesta. Y pues muchísimas gracias, doctor. Un placer.